Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy no vamos a hacer un tutorial de costura como habitualmente hacemos en el canal y tampoco vamos a hablar de nada relacionado de la costura. De hecho, no estamos, como veis, en el taller y además estamos en un espacio que no tiene nada que ver. Sin embargo, para mí es un vídeo que me hace muchísima ilusión hacer, me emociona un montón lo que está pasando porque es la primera vez que me sucede. ¿De qué se trata? Bueno, pues han contactado conmigo desde la empresa Ciruset para hacer una colaboración con ellos, para enseñaros un producto de esta empresa. La verdad que cuando me lo dijeron yo estaba alucinando. Lo último que podía pensar es que contaran conmigo para hacer una promoción de este tipo. Por eso estoy súper contenta y súper emocionada. Como sabéis, porque en el canal os lo he contado, hemos hecho un par de vídeos hablando de eso y siempre me preguntáis porque sois súper cariñosas conmigo, he tenido algunos problemas un poco serios de salud. Y una vez que ya he pasado las operaciones y las cirugías, bueno, el médico me ha puesto dos tratamientos. Uno de ellos lo estoy haciendo, que es tomarme una medicación diaria. Pero el otro he de reconocer que todavía no he empezado. Me ha mandado que haga ejercicio. Sobre todo pensando ya no en ahora, sino en el futuro, en mi calidad de vida dentro de unos años. Por eso, cuando me contactaron desde Ciruset para hacer esta colaboración, fue como que se alineaban los astros. Me proponían hacer un vídeo en el que os cuento sobre esta bicicleta, que es una bicicleta eléctrica. Yo la verdad que no tenía ni idea que existían estas bicicletas que tienen un pequeño motor que te ayudan a utilizarlas y entonces haces menos esfuerzo. Así que cuando me lo dijeron dije, vale, fenomenal, porque quizás va a ser el momento para empezar a hacer ejercicio con algo que no me va a costar tanto trabajo como cualquier otra cosa que podía tener en la cabeza. Estuvimos viendo cuál era el modelo que mejor se adaptaba para mí de todos los que tienen en su web, que es un catálogo bastante amplio. Y al final llegamos a la conclusión que el modelo Comoda era el que más se adaptaba a mi estado físico actual y a mis necesidades. Es el modelo que más venden en España y realmente yo creo que hay un montón de vídeos en los que os van a explicar temas técnicos. Yo en eso no me meto porque la verdad que no entiendo. Pero en la web te ponen que es un modelo pensado tanto en mujeres como en personas que tienen ciertas dificultades de movilidad. Entonces dije, bueno, para mí quizás ese sea el modelo que mejor me vaya a ir. Así que estoy deseando coger un cuchillo o un cúter, empezar a abrir la caja y ver esta bici. Creo que es bastante espectacular, muy diferente a las demás y sobre todo lo que estoy deseando es empezar a usarla y hacer ejercicio, porque sé que ese ejercicio al final va a ser salud para mí. Así que vamos a empezar a abrir la caja. Así que vamos a empezar a abrir esta caja, que llegó súper rápido, y vamos a ver el contenido que tiene. Creo que vamos a tener que montar un poquito la bici, porque claro, no la pueden mandar montar. Ya he abierto la caja y vamos a ver, madre mía, todo lo que viene aquí. Vamos a ver qué tenemos en el interior. Bueno, viene por un lado una caja, la voy a cerrar aquí para apoyarlo, que no sé qué tiene. Es el conjunto de las herramientas que vamos a necesitar para montar la bici. Vienen aquí llaves sales, estos son los pedales, una bomba para hinchar las ruedas, una llave inglesa. Hoy nos toca bricolaje. Esto creo que es el acelerador, que he estado leyendo que en España no está permitido utilizarlo en la vía pública, pero sí en recintos privados, así que no lo pondré. Y aquí viene otra cajita que vamos a abrir. Ya sé lo que es. Esto debe ser el cargador para la batería. Voy a dejar esto a un lado y seguimos abriendo. La verdad que viene súper protegido. Voy a acercar la cámara para que veáis cómo viene, porque es imposible que la verdad que se estropee con las protecciones que trae. Mirad cómo viene todo súper protegido y aquí se ve ya parte de la bici, esto debe ser el sillín, esto es una rueda. Ahora voy a intentar sacarlo todo porque la rueda la verdad que se ve bastante grande. Mirad aquí en la parte de atrás
Trae como una parrilla para luego poder llevar cosas y las luces ya las trae puestas. La verdad que es una mezcla entre bici convencional y una motocicleta por el aspecto que tiene. Las ruedas son bastante grandes, esto tiene pinta de ser el sillín. Voy a sacarla ahora de la caja, voy a pedir ayuda porque creo que sola no voy a poder y os lo enseño. Mirad, ya la hemos sacado de la caja, es verdad que he necesitado un poco de ayuda porque había que sacarla así hacia arriba y pesa un poquito para que yo sola lo pudiera hacer. Veis que es impresionante cómo viene de protegida y la verdad que me está gustando mucho lo que estoy viendo. Tengo muchas ganas de probarla. Así que tengo aquí unos alicates y vamos a comenzar a ir quitando todas las bridas y todos los plásticos que la protegen para luego poder montarla. Veis que en la rueda vamos a empezar quitándola. Ya he soltado la rueda, fijaros qué pedazo de rueda. De esto seguro que no me caigo. Vamos a seguir quitando plásticos y vamos a ver cómo queda. Os voy a acercar la cámara para que lo veáis bien. Voy a seguir quitando todos estos plastiquitos que traen aquí. Aquí tengo, fijaros que viene un taco también con unas bridas. Vamos a cortarlo. Voy a quitar el resto de piezas y vamos ya a empezar a montarla. Ya tenemos la parte de atrás desembalada, la verdad es que es súper bonita, faltan poner los pedales y nos queda desembalar la parte de adelante, colocar el manillar y la rueda. Como esto es un poco más delicado para hacerlo yo sola, voy a pedir ayuda y os voy a enseñar cómo queda. Mirad, ya he colocado el manillar, que luego os lo voy a enseñar porque tiene un montón de detalles que lo hacen súper chulo. Queda por colocar la rueda delantera y los pedales. Voy a hacerlo y os enseño ya cómo queda. Mirad, ya la tengo montada completamente. He tardado más o menos unos 40 minutos en ajustar las piezas, el manillar, la rueda de delante, el salpicadero, la luz que también lleva delante y los pedales. He necesitado que me ayudaran porque es verdad que sobre todo para poner esa rueda sola era un poco complicado, pero se hace de una manera muy sencilla. Las instrucciones vienen muy claras y es muy poquito lo que tenemos que hacer. Ahora lo que nos queda es coger la batería y ponerla a cargar, para ya así poder probar la bici, que tengo muchas ganas. Para cargar la batería, que es esta pieza que tenemos aquí, tenemos dos opciones. O directamente la enchufamos montada en la bici, o lo que podemos hacer es sacarla. Tiene una llave, la giramos y podemos sacar la batería. Y así la batería la podemos subir a casa y cargarla de una manera más cómoda que tener que subir la bici. Pues ha llegado el momento de probar la bici. Estoy súper nerviosa a ver qué tal se me da porque creo que es un poquito diferente. Eso sí, me voy a poner un casco por precaución. Os voy a enseñar ahora cómo se enciende. Lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos en marcha con la bici es encenderla, porque si no es verdad que es una bici muy pesada y no la vamos a poder mover. Vamos a encenderla. Aquí tiene un pequeño botón justo debajo donde están las marchas. Y tenemos aquí la pantalla donde nos indica la información. Tenemos que está al 100% la batería, lo que hemos utilizado la bici y luego el modo en el que la vamos a utilizar. Este modo es el que va más despacio, el modo eco, que nos va a durar más la batería. Yo puedo irlo cambiando al low, al normal, al alto y al power, que es cuando queremos ir súper rápido. Yo, como os comentaba, vamos a ir probando y vamos a empezar por la velocidad más baja. Y en la mano derecha tenemos los pulsadores para ajustar la marcha. La marcha nos permite usar un plato u otro para adaptar la fuerza que hacemos en las pedaladas en función de si es una cuesta o queremos ir más rápido. Con este pulsador bajamos la marcha y con este la subimos. Y otra cosa que me parece súper chula es que tenemos claxon, que la verdad que puede ser muy práctico y sobre todo por temas de seguridad. Si vamos a ir de noche también tenemos un botón en el que nos van a encender las luces delantera y trasera. Así que ha llegado el momento de ponernos el casco y probar qué tal va esta bici.
Bueno, llevo toda la mañana probando la bici y os quiero contar unas cuantas cosas. Por un lado, la sensación es muy diferente a la de montar en una bici normal, porque en cuanto se pone en movimiento ya funciona el motor y te ayuda un montón. ¿Qué pasa? Que en mi caso la verdad que no soy de ir muy rápido con la bici, me da un poco de miedo y entonces, como habéis visto, no estoy dándole pedales todo el rato porque es la única manera de que se pare. Luego comentaros que los frenos frenan de maravilla, es más, hay que tener hasta cuidado porque como aprietes muy fuerte corres el riesgo de caerte. Yo de hecho he estado primero practicando en rectas a frenar para cogerle un poco el punto porque es un poco diferente al de una bicicleta convencional. Y otra cosa que de verdad me ha encantado, pero con diferencia, ha sido el sillín. Normalmente las bicis es súper incómodo y este es bastante amplio y muy mullido, con lo cual puedes estar un buen rato sin luego bajarte con dolor de la bici. Y otra cosa que me ha encantado es que aquí no tiene barra, con lo cual es mucho más accesible. Es muy sencillo subirnos y bajarnos de la bici. No tenemos que levantar la pierna, con lo cual la podemos usar prácticamente cualquier persona. Así que solo tengo que dar las gracias a los amigos de Ciruser por enviarme esta bicicleta tan estupenda que seguro voy a usar muchísimo y me va a ayudar a hacer ejercicio.